En el mundo del manga barra anime, siendo un ecosistema bastante vasto con respecto a la diversidad de historias que uno puede encontrar dentro del medio y que uno como audiencia puede ver, hay géneros que se destacan entre los demás, ya sea por su presencia dentro de los medios visuales, impacto en las personas, como también en lo que a la narrativa se trata. Ya todos conocemos el shonen y sus variantes dentro del mismo, pero en este caso quisiera centrarme en un pequeño ecosistema diferente, uno más simple dentro de este mundillo, pero que a su vez es uno bastante popular en estos días. El buen romcom. Un género donde muchos hemos entrado después de ver animes más movidos, más con esencia que a diferencia de los animes de peleas, hay más desarrollo en los personajes y sus relaciones. La profundidad que uno puede encontrar dentro del romcom es algo interesante. Últimamente he estado degustando mucho de este género, más de lo que puedo mencionar en esta corta introducción, pero sí que es uno donde uno puede encontrar grandes historias, momentazos que no envidian a otros géneros más consagrados, y sobre todo estamos de acuerdo que a pesar de la gran proliferación de más animes del género con más drama casi rayando lo telenovelesco, es uno que tiene grandes exponentes y que maneja mejor el tema del romance si es que le das la oportunidad. Sin embargo. Entonces, ¿cómo es que dentro de todo lo antes mencionado, estoy haciendo un video de esta cosa? Ni siquiera yo me entiendo la verdad. El buen Kanokari. Nunca dejarás de sorprenderme y ser una decepción de historia. Una de las pocas obras donde genuinamente me he sentido estafado a la hora de terminar de ver hasta el último capítulo en ese momento, y eso que hablamos de hace 6 años antes de que este boom de cagarnos en el autor por cada capítulo que saque esta obra fuera una tradición casi religiosa. Es innegable el impacto que ha tenido este anime tanto dentro como fuera del fandom, todo en lo negativo claro está, sin embargo, siendo este un video atípico quise centrarme en algo bastante curioso que hasta el momento muchos no han comentado de esta obra y sus múltiples problemas narrativos que carga y que aquí en este mismo video quiero tratar de desarrollar. Y como un video donde me cagué en toda la historia es algo que ya se ha visto muchas veces, quisiera hablar de la maravilla de producto que es esta cosa, y como el autor de cierta manera encontró o más bien creó una mina de oro. No hay que confundirnos, es de conocimiento público lo mal manejada que esta Kanokari tanto en sus personajes mal construidos y decepcionantes como la narrativa que se ha construido a paso lento, pero con tan poco impacto en el espectador que casi parece una tortura, es tan simple con solo ver sus capítulos más recientes el cómo el autor trata a la obra como un mal experimento de cómo poner a prueba la paciencia de la audiencia, pero como ya he mencionado en el inicio del video, no es intención el querer centrarme en lo malo que es este anime, sino en lo curioso de este mismo. Verán a pesar de que Kanojo Okarishimasu es un romcom muy atípico, donde tenemos a un protagonista que dista de ser el mejor planteado dentro de este género y el cómo se va moviendo la narrativa dentro de la base de que la relación principal, la de Chizuru y el Pajas empieza siendo en sí una mentira, donde uno renta a una novia de alquiler y cómo se va a desarrollar esta misma relación era algo que la gente, a pesar de que no lo quieran admitir de viva voz, fue algo que resultaba interesante en primera instancia. Es donde la obra sabía dónde quería desenvolverse, es el cómo este supo captar la atención del público y cómo esta iría construyendo la historia de estos dos y sus demás personajes que esta obra dentro de su país de origen ganó una gran popularidad era algo que ya sea porque la obra te llamó la atención, como tal vez la recomendación de un amigo o lo negativo que muchos veían en su protagonista, Kanokari supo capitalizar al momento tanto en la venta de su manga como la obtención de una adaptación animada bastante exitosa, así como sabemos también de cómo ha sido la obra después del boom que pegó en su medio cuando salió el anime allá en el lejano 2020, demuestran cómo la primer más grande obra de Reiji se posicionaba como uno de los anime tendencia de su año, y si bien el cómo se fue manejando la obra y como Reiji ya desde mucho antes nos venía anunciando en el bodrio de historia que se iría convirtiendo el anime de las novias de alquiler, se puede llegar a la conclusión de que la creciente fama del anime fue cada afectando al medio original causando las crecientes problemáticas que este vendrían acarreando por más de 200 capítulos lo que llevaría a momentos en el manga.
bastante extraños. Sin embargo, no debemos olvidar que incluso con eso, la obra seguía generando números bastante favorables que de cierta manera solo hacían que para los ojos de la editorial y del autor que este manga vendía como el pan caliente, dando así una alza aún más grande con la ya estrenada primera temporada y con los números para una segunda de la mano de TMS Entertainment, que hacían que la misma fuera un anime mainstream y que seguiría cosechando fans y más mercancías, haciendo un modelo de percepción bastante lucrativo. Sabiendo eso, tenemos en contexto todo lo que ha significado Kanokari para el medio, siendo un punto y aparte dentro de la revista donde se serializa y dentro del anime en general, no solo como romcom sino como parte del medio animado japonés. Eso nos da el punto importante que nos puede ver el panorama de la obra, ya sea dentro de sus páginas como afuera, donde se puede decir que para bien o para mal la obra fue ganando popularidad. Pero hay que irnos un poco más atrás de esto. Romcom, o como debería ser mencionado, romance y comedia interactuando dentro de un género, haciendo esta combinación una de las más longevas dentro del ecosistema completo que es el manga anime, donde podemos ver el desarrollo del romance de dos personajes o más endulzado con un poco de comedia que trata de amenizar todo lo que es el viaje de cómo los personajes se conocen, interactúan y cómo estos llegan a la conclusión de su relación. Esto ya lo sabemos y es el ABC de las obras que durante muchos años han proliferado y que han hecho su lugar en la mente de los consumidores de la animación japonesa. Tenemos grandes ejemplos que nos dan historias y variedad de personajes, por lo que tratar de destacar en este mismo es algo que ciertamente ya es bastante complicado, incluso que siendo el romance un género que no deja de ser bastante demandado, el mero hecho de poder generar expectativa dentro de este mismo es algo que ya es bastante difícil. Además de eso, lo que se debe siempre tomar en cuenta es el cómo este género ha ido evolucionando a la hora de contar su historia. Es un tema que podría tratar en otro video, pero lo que se debería destacar mucho para este video, es cómo antes las obras eran más complejas, y a su vez más lentas en la forma en cómo nos contaban la relación de los personajes, haciendo que en últimas la conclusión no sea algo más allá de la consumación de la relación, sino el mero hecho de que los mismos llegaran al beso final, siendo la expectativa a tener en cuenta en tiempos donde sabemos que Japón no era tan exigente con la narrativa de algo que al final tendría un final bastante predecible. Ahora tenemos un cambio de perspectiva bastante grande, siendo que ahora las historias o se quieren centrar en una duración más corta, dejando de lado los mangas de más de 300 caps por temas de cómo se mantendría la socialización, o el poder manejar más una obra donde se pueda ver más allá de la formalización de la pareja principal, donde hay más que solo aceptar que la pareja se pueda dar un beso, que ni eso al 100% está asegurado. Ahora bien, ¿en qué punto Kanokari objetivamente trató de hacer su huella dentro del género, siendo que la obra desde el vamos, es una centrada en la vida amorosa de un impresentable como Kazuya, que es lo contrario a los demás personajes masculinos protagónicos de otras obras, donde tenemos a alguien que no destaca en nada y tiene una personalidad nefasta? Pues, aunque no lo crean, ese fue el más grande cambio dentro de lo que Kanokari quería contar. Si fuéramos de lleno a un punto importante dentro de este video, dejaré una pregunta a quien esté viendo este video. ¿Cuál crees que fue la razón más importante de la popularidad de Kanokari? Si tuviera que dar una respuesta más personal, después de volver a leer la obra, sería lo poco común que se daría una historia de dos personajes que no se conocieron dentro de la normalidad en este tipo de animes, es decir, si los dos se ven en la misma universidad y por decirlo así están relacionados por sus abuelas, pero el hecho de que esta obra tratara de un tema tan poco común como lo son las novias de alquiler fue uno de los ganchos de que esta obra fuera bastante popular, hablando en primera instancia de su país de origen, no como algo dentro de la comunidad extranjera. Sabiendo que Japón maneja una cultura diferente a la nuestra, teniendo más romantizado el tema de las relaciones y cómo estas están representadas en el romcom, donde generalmente se trata de encuentros destinados en la escuela o situaciones que son más fantasiosas, donde por decirlo así, un personaje común y corriente formaba una relación con una chica, lo opuesto a este, y cómo generar ese interés en el espectador era, por decirlo así, lo básico en estos animes antes del boom de las tramas más formulaicas que tenemos hoy en día.
Ahí fue donde Kanokari, aunque seguimos hablando de una trama fantasiosa e idealizada sobre el amor, supo hacer conexión con el público que apuntaba desde un inicio, tomando algunas ideas pasadas para poder darle forma a lo que es y a futuro trataría de mantener aún con sus contras, porque si gente no es como si la idea de meter un personaje poco común y totalmente desagradable es algo novedoso al 100%, siendo que desde obras como Urusei Yatsura o Mikami ya se veían, pero por decirlo así Kazuya es solo el primer gancho que la historia de poner de base para después presentar la razón de la trama y por qué no los personajes femeninos que sigue moviendo las ventas de este manga y que lo lleva a seguir teniendo temporadas porque saben tener una obra donde podemos elegir a nuestra heroína favorita y por decirlo así darle nuestro apoyo, que de manera indirecta ayuda a la difusión y ventas de la obra como un todo, nada tan alejado de las cosas que podemos ver en por ejemplo las novelas visuales, solo que aquí ya seguimos dentro de una obra con. Pero entonces me preguntó igualmente, ¿por qué esta historia sigue haciendo cosas que en sí dañan su propia narrativa? ¿Porque seguimos viendo un mal manejo de sus personajes? O como yo me pregunté hace mucho, ¿por qué dilatar demasiado algo a sabiendas que ya no da para más? Bueno, siendo honesto no tendría una respuesta ciertamente correcta sobre este tema, pero esta conclusión es muy personal, y es que esta obra es un ejemplo de seguir vendiendo sin importar los medios. Se acordarán de esa escena de Monsters Incorporated donde el buen Wallenuz le comenta al prota cómo no le importaba los medios que usó para poder conseguir gritos y así mantener la compañía a pesar de que esto fuera algo que rebasaba lo moralmente correcto y que esté muy mal visto. A lo cual este le lanzaría la frase más conocida y memeada aún hoy en día: sacrificaré los niños necesarios para salvar esta compañía. Frase que aún en día recuerdo sobre algo que hoy en día podemos ver con lo que es algunas obras, y como estas en su afán de poder seguir siendo relevantes o que sigan siendo populares buscan el cómo poder hacer más, pero con menos. Aquí podemos volver a centrarnos en la obra de Reiji y ver cómo esta frase en sí calza muy bien con cómo este ha ido manejando la obra a lo largo de los años y de cómo esta ha tenido una degradación a lo largo de los capítulos que es de estudio. Es gracioso como algo que es tan común en animes, como lo es extender una obra, es también un problema hoy en día que aún sigue presente, siendo que ya hay muchas obras donde se busca contar historias más simples y de menos capítulos a diferencia donde muchos mangas de antaño tenían muchísimos capítulos. Es a veces gracioso como algo tan simple afecte y sobre todo distorsione una obra tan simple como lo es la historia del Pajas y su novia de alquiler, a tal punto que tenemos caps con el prota humillándose casi como una tradición, escenas de cringe de algún personaje secundario o de literal marciano solo para mantener una obra viva y que siga tratando de, entre comillas, mantener el núcleo de su narrativa, siendo que este ya se ha desgastado con tantas maneras del autor o de la editorial de hacer dilatar cosas que ya no dan mucho y que se han vuelto cansadas, como lo es la frustrante actitud de Kazuya ante las relaciones interpersonales, la poca coherencia a la hora de tratar las problemáticas anteriormente planteadas, como lo es el objetivo de Sumiro del background casi flanderizada de tratar a tus personajes principales solo por traer unas risas. No solo eso, sino de que temas que valen la pena profundizar en más capítulos, sean de la nada tratados a velocidad porque es necesario cagarse en el prota por 9ª vez para ver si por lo menos risas hay. Ese es el caso de Chizuru con su duelo, o como esta no ha ido desarrollando nada de su personaje después del arco de la película, además de las maneras de entorpecer al personaje, dejándolo en última instancia como alguien que solo busca el dinero fácil de Kazuya, siendo que hasta la obra ya ha aclarado en sagas anteriores al día X donde Kazuya, bueno, ya saben, Chizuru no le gusta abusar del Pajas, y que incluso el hecho de buscarle novia era para que él dejara de buscarla y contratar el servicio de alquiler de nuevo. Pero después del día C el autor volvió a lo básico, o más bien dio 7 pasos hacia atrás con casi todos los personajes, dando más cancha a que la obra pudiera seguir estirando el chicle más de la cuenta, porque tanto la editorial como el autor saben que esta obra no da para más y seamos honestos con Kanokari, la obra debió acercarse a un punto de clímax una vez murió la abuela de la chorizo y así escribir como mínimo 2 arcos más y acabar la historia dando por finalizado el arco de ambos personajes, digo ya se tenía pie a llevar una relación mejor, más allá de lo que es ser un cliente y una novia de alquiler y arcos atrás se había dado los pasos necesarios, solo para después meter literal todo a la licuadora y hacer un revoltijo ya no reconocible de ideas mal manejadas y personajes que parecen dar un paso adelante pero 3 hacia atrás.
Bajo este enfoque entramos en terreno especulativo sobre por qué una historia tan poco construida y con una dirección lamentable que solo parece buscar generar momentos de impacto, claro está de mala manera, está siempre en los destacados, siendo un manga que se sigue vendiendo y generando números positivos, siendo que otras obras del mismo género no son tan impactantes. Bueno, eso me he preguntado bastantes veces, y podríamos encaminarnos hacia la constante, que es lo normal de su premisa, la cual a diferencia de las demás que podemos encontrar se centra básicamente de cómo una persona encuentra el amor en lugares poco comunes, como lo es en rentar una novia o tal vez, en este caso en particular es más diferente. Siendo como ya comenté el manga un medio diferente de otros medios más consagrados, y más sobre el cómico las novelas gráficas, el manga busca ser bastante tajante con el tipo de historias que busca contar, de esa manera sabemos que las tramas planteadas, y como estas se van desarrollando siempre tienden a tener que darle una conclusión, un cierre de modo que todo lo antes planteado sea llevado a buen puerto, a un satisfactorio final o por lo menos algo aceptable dentro de lo que tú mismo fuiste construyendo. Ahora pues, ¿dónde queda Kanokari dentro de lo que es una buena obra? Desde cualquier punto de vista, esto no se puede considerar una buena trama o más bien, una donde el manejo de personajes, situaciones y tensión sea por lo menos pasable, pero algo que muchos obviamos es que nosotros no somos el público objetivo de esta obra, o más bien en sí no podemos entender los alcances de cómo se va construyendo la novia de alquiler y su desgraciado personaje protagónico, donde el autor y la misma editorial saben de antemano cómo es que en realidad se mueve este manga en tierras niponas, donde generalmente si bien no es la obra que más ha impactado dentro del país, sí ha sabido sentar las bases para una fiel fanbase que nosotros siendo occidentales no podemos y ni queremos ver, siendo esto en sí algo natural y viene encausado de la mera idea de que esta obra no se trata sobre un personaje idealizado o sobre cómo esta misma narrativa busca mostrarnos un prota comprensible desde el punto de vista más idílico posible, sino de uno donde vemos defectos muy comunes al grupo que siempre fue el objetivo de este romcome donde nadie en toda la regla, no alguien simplón como en obras anteriores, o personajes que no son la gran cosa comparados con el cast de secundarios, y que de esa comparación nace el cómo lo vemos. En este caso es un rotundo no. En este caso hablamos de alguien más simple en los estándares del país de origen, alguien poco social, de pésima actitud con los problemas que se le presentan, retraído en algunos casos, débil hacia ciertos tópicos de la vida cotidiana, y que de esta manera sea un caldo de problemas, que dentro de la historia a desarrollar sea algo que siempre mantenga al lector leyendo esto, pero no al nivel de una completa inmersión, siendo más como ese complemento que haga al público leerlo y junto con el cast femenino, seguir leyendo y por lo siguiente desarrollar más a sus personajes femeninos, y esto lleve a que una vez bien afianzados a la mente de los lectores, venderles todo lo que puedan y así poder seguir vendiendo más de este manga en el proceso, es más que una campaña de marketing con historia mediocre incluida, es una completa campaña de sostenibilidad dentro de este manga, que por mucho que nos duela decirlo, no solo ocurre en esta cosa sino ya está en otras obras no solo dentro del romcome, si bien lo que estoy comentando puede ser algo poco comprobable, la verdad como se han ido desarrollando estos últimos 100 capítulos dista más de ser una teoría, siendo esto la realidad de cómo Kanokari vende su historia en números grandes, no solo tiene 3 temporadas de anime, ventas de Blu-ray, mercancía y por qué no ventas del manga excepcionales, sino que esta no haya muerto debido a las múltiples cosas y escándalos que ha tenido, como si todo lo que rodeara al manga, hasta los momentos turbios son para que la obra siga a flote a pesar de todo. Si eso también incluye los mensajes supercursiados del autor en su cuenta de Twitter, ya que si nos ponemos a pensar después del primer impacto que esto generó en el internet, y como este se regó por todos lados más allá de un simple post rancio, eso sí pensando más allá de que es solo un autor con sus fetiches súper enfermos con una mona china ficticia. ¿Ha pasado algo importante después con la cuenta de Reiji después de estos post raros? Exactamente. No ha pasado absolutamente nada. Más bien en general la obra obtuvo más visibilidad, los números seguían creciendo, todos querían saber de la obra cuyo autor basureaba a su protagonista solo por una mona 2D de su propia imaginación fue impactante, y de esa manera Kanokari seguía siendo tema de discusión en foros de Japón y también fuera del país del sol naciente, siendo que de alguna manera este mismo encontró la fórmula del éxito con una obra que él mismo sabía que ya no podía dar más y que debía capitalizar estos momentos pobremente construidos y poco coherentes
Entonces él sabía que generar en momentos propicios usar el morbo para seguir en las tendencias y que su obra siga vendiendo, como una máquina sin control donde lo único que se busca de ella es que siga estando en funcionamiento, sin importar lo dañado que esté o que salga algo lamentable si eso genera ganancias, ¿qué más da? Esto se puede corroborar aún más sabiendo que Reiji es padre de 2 obras actualmente, siendo Kanokari una de ellas y la otra la de los norteños que no son norteños, donde esta última leyéndola hasta el último capítulo que lleva, esta misma no es como su hermano el más exitoso, y posiblemente buscado en países por delitos contra la humanidad. Solo basta ver el enfoque de ambas obras para saber dónde Reiji tiene más esfuerzo a la hora de escribir, y sé muy bien que esta historia tampoco es la gran cosa, pero es triste saber que una obra harem que no es tan compleja sobre unos hermanos que en realidad ni tan hermanos esté mejor manejada que una donde tenías una premisa que de ser bien explotada, hubieras creado un romcom mejor que el bodrio que hemos estado viendo por mucho tiempo. Al final, como dije, es saber lo que vende y funciona contra el poder arriesgarse y tener una historia bien construida, pero saber que si la historia termina, que esta llega a una conclusión, esto llevará a no poder vender de la misma manera en cómo se está vendiendo actualmente. Como dicen, el morbo vende. Xenomi Pibe Motosierra, siento que para este punto he expuesto todo lo que pienso sobre esta cosa mal estructurada, el cómo parece que al final solo es ver un completo bucle dentro de un bucle, después de otro bucle más grande. Es como ver un círculo vicioso con patas, tratando de ser mejor persona mientras los secundarios están ahí, nada más. Todo lo que el autor quiso construir en primera instancia, el cómo Kazuya había dado pasos para su futuro cambio a ser una persona funcional, el cómo la relación del prota con otros personajes podía haber mejorado y así darle un final, un cierre después de que Chizuru por fin se encaminó a lograr su sueño, todo eso tirado a la basura con este único panel, que solo fue el gatillo que el autor jaló para seguir teniendo a la gallina de los huevos de oro, mientras la máquina siga, Rei no se detendrá o más bien todos los involucrados, tanto el autor, la editorial y los inversores jamás dejarán morir esto hasta que llegue a un verdadero límite. ¿Quieren saber lo peor de todo esto? Kanokari es solo una pequeña parte de un problema mayor, uno llamado consumismo incontrolable, donde no es solo esta obra, no es solo el género que se ha ido volviendo formulaico, es todo en general. Los animes ahora no apuestan en nada y prefieren saber dónde golpear, dónde van a funcionar y no soltarlo aún sabiendo lo aburrido y simplón que puede llegar a ser. Kanokari es el síntoma grave de un Japón que acepta estas cosas, porque pueden o bien encontrar algo que se parezca a ellos o bien estar en el escapismo completo donde sin importar lo pésima persona que seas, que no quieras avanzar, que prefieras seguir en el círculo vicioso, tarde o temprano siempre habrá una waifu esperándote al final del pasillo, o más bien al momento que ves tu anime favorito. No es solo mediocridad y ya. Es la realidad que poco a poco será la norma en cada obra que salga o tal vez ya es la norma en sí, y solo Kanokari supo cómo moverse con la corriente. El problema al final es que buscas felicidad en lados poco comunes, es el abrir la ventana y no ver las cosas tan bonitas y moe como en tu escena de anime favorita. Al igual que Kazuya jamás conectará al 100% con la gente por todo lo que este representa. La comunidad anime, al menos una parte, parece no saber dónde todo esto debe cambiar, como ellos simplemente seguirán la fantasía. ¿Es eso al final malo? Buscar rentar buenos momentos, sabiendo el precio que se debe pagar por él.